afrontar directamente las cosas que te incomodan, las cosas de las cuales no has querido hablar, las cosas que no quieres reconocer de ti mismo. En este mes del amor y la amistad quiero tocar este tema que es de suma importancia, el amor propio. Y el amor propio está ligado con muchísimas cosas. Una de ellas que yo quiero recomendarles mucho es tomar terapia psicológica. Primero que nada, me gustaría desestigmatizar el tema de tomar terapia, porque creo que hasta la fecha muchas personas que conozco, muchos familiares, creen que por ir a terapia estás loco. Entonces creo que las cosas no son así. Creo que la parte benéfica de ir a terapia es mucho más grande que lo que puedan pensar las demás personas, porque esto te trae beneficios. Muchas veces acudimos a terapia psicológica por algún tema o algún problema que quisiéramos resolver, pero nunca nos ponemos a pensar que la terapia psicológica es una forma de descubrir quién eres. Para poder descubrir quién eres, una de las cosas muy importantes que haces en terapia es tocar diferentes puntos desde tu infancia, pero se requiere de mucha valentía para afrontar tus miedos. Entonces, una de las cosas que descubres en terapia es las herramientas que te ayudan a salir adelante, con las cuales puedes resolver problemas, con las cuales puedes ayudar a otras personas. Eso es algo súper importante. Así como la importancia de descubrir cuáles son las cosas que tú mismo te pones, que representan una piedra en el camino o una traba. Muchas veces cuando acudimos a terapia es por un problema que tú piensas que es insignificante. A esto se le llama la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir? Que tú vas por un problema muy puntual, pero en terapia es como ir descubriendo toda esta parte que está debajo del agua. Es decir, el problema es solamente la punta, pero la raíz del problema es todo lo que está en el nivel del agua hacia abajo. Entonces, en este camino descubres muchas cosas. También da miedo porque es afrontar directamente las cosas que te incomodan, las cosas de las cuales no has querido hablar, las cosas que no quieres reconocer de ti mismo. Entonces, creo que es muy importante hacer introspección en terapia y estoy diciendo todo este choro para, en resumen, decirles, esto tiene que ver 100% con el amor propio. Yo sé que siempre el 14 de febrero o el mes de febrero nos gusta celebrar al amor y eso está muy bonito, pero creo que a partir del amor propio todos nosotros podemos empezar a evolucionar en estas otras formas de amor. Yo muchas veces me preguntaba por qué no podía tener una relación sana o una relación estable con una persona. Y yo creía que era, por ejemplo, partir desde el punto de la creencia de que todos los hombres son malos, por ejemplo, o todas las mujeres son tóxicas. Cuando tienes esa idea muy arraigada en tu cabeza, a veces es difícil poder entender que existe otra realidad. Entonces nosotros con ese pensamiento que viene desde nuestra infancia, que viene desde chiquitas, que vamos creciendo y entonces tu mamá te dice es que los hombres son malos, los hombres son flojos, los hombres son mujeriegos, los hombres son muchísimas cosas. Entonces nosotras crecemos con esa ideología y lo normalizamos. Entonces creemos que eso es lo que hay. Entonces es difícil romper estos patrones de pensamiento, pero sí es muy importante preguntarnos qué parte de lo que creemos, qué parte de nuestras creencias son heredadas y qué parte de nuestras creencias de verdad son algo que nosotros creemos o algo con lo que nos sentimos identificadas. Entonces,
todo esto es parte del amor propio, es parte de descubrir quién eres. Todas las herramientas que vas descubriendo son muy importantes porque así te das cuenta de los comportamientos que tienes. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho y seguro muchas de ustedes se van a sentir identificadas, que yo me llego a veces a sabotear muchísimo con cosas que quiero hacer, cosas que digo que quiero hacer, pero a la hora de la hora termino sin hacer. Entonces no hago a veces un trabajo constante. Pero empecé a descubrir que yo tenía una conducta de autosabotaje. Entonces muchas veces, y esto a lo mejor es otro tema que podemos tocar en otro podcast, nos pasa algo que se llama síndrome del impostor o síndrome de la impostora en este caso, que a veces empiezas a hacer cosas muy buenas que se van reflejando de alguna forma en tu trabajo, en tu vida personal, y que las personas que están alrededor de ti te dicen, te aplauden, te dicen felicidades, se sienten orgullosos de ti, pero tú en el fondo no crees poder hacer o llegar a ser esa persona que ellos dicen que eres. Entonces, cuando esto pasa, muchas veces tú empiezas a sabotearte, porque también esto tiene que ver con un estándar familiar y social. Y cuando tú te sales de esa regla o esa norma con la que creciste, tanto familiarmente o culturalmente, empiezas a sentirte mal de no pertenecer a tu tribu. Entonces, de alguna forma, empiezas a sabotearte para regresarte a ese molde, a esas creencias donde tú creciste y donde de alguna forma tu mente, tu vida cree que es de donde vienes y es lo que hay. Entonces es importante que en terapia puedas descubrir estas cosas que son saber quién eres, saber qué cosas sí son tuyas, qué cosas no son tuyas, saber en qué situaciones te estás saboteando, qué situaciones te dan miedo, porque al final de pronto también es un poco el miedo a cambiar, el miedo a ser diferente, el miedo a lograr cosas, porque tiene mucho que ver también con temas de autoestima. Por ejemplo, la parte de relacionarte de forma tóxica con tus parejas también tiene mucho que ver con el autoestima. Entonces, por ejemplo, para mí, venir de una familia, digamos, convencional, donde culturalmente les decía, está muy arraigado que los hombres son mujeriegos, que los hombres son malas personas, entonces creces con eso, pero también influye la parte de el autoestima. Es decir, yo siento que no tenía una autoestima sólida, que mi autoestima era muy endeble, entonces permitía relaciones tóxicas, permitía que me trataran mal en las relaciones en las que estaba y permití un chorro de cosas, ¿no? Muchas veces tú ves las banderitas rojas en las relaciones y decides ignorarlas y decides no hacer nada porque tú creces con ese pensamiento de esto es normal, esto le pasa a todas, y entonces platicas con muchas más personas o muchas más amigas y también de pronto les pasa lo mismo o no, o a lo mejor te encuentras personas que tienen relaciones mucho más sanas, pero que tú piensas que eso es algo que no te puede pasar a ti, ¿no? Entonces creo que es muy importante retomar este tema de pedir ayuda, de buscar ayuda, porque es algo en lo que tú puedes mejorar como persona, donde puedes encontrar, no es que vayas y encuentres la solución de las cosas, pero lo que sí haces en terapia es empezar a buscar en las cosas que hay dentro de tu cabeza, a ver cuáles son las que te están afectando en la toma de decisiones. Y otra cosa muy importante de tomar terapia es que vas aprendiendo y vas formando un camino nuevo para tomar mejores decisiones. Entonces, creo que en este mes del amor y la amistad, sobre todo después de todas las cosas que hemos pasado con todo esto de la pandemia y las cuarentenas y
Digo, todos hemos sufrido de verdad este tema del COVID. Creo que llegamos a un punto en el que debemos de dejar de perder el tiempo, debemos de poner foco en nuestra vida, porque pues vida solo hay una, es esta, es hoy. Y si estás viendo este video o escuchando este podcast, tal vez es un mensaje que tiene que llegar a ti para buscar ayuda, para buscar terapia psicológica, para creer en los psicólogos, los psicoanalistas y todas estas personas que te van a ayudar y que han estudiado y que saben cómo guiarte en este camino pues de tus pensamientos, porque ahí es algo súper importante entender que todo en nuestra mente son ideas. Entonces justamente ir a terapia es como algo muy mágico, porque todo el tiempo tenemos ideas en la cabeza y pensamientos, y a veces cuando nos vemos al espejo nos decimos cosas horribles, y es esa voz que no para, que está todo el día, todo el tiempo en nuestra cabeza y que nos dice cosas a veces bonitas, pero la mayoría de las veces son cosas feas, cosas sobre no puedes hacer tal cosa, estás muy gorda, no tienes éxito, te ha ido mal. Entonces son como muchas ideas que a veces están en nuestra cabeza flotando y están ahí todo el día y todo el tiempo. Entonces justamente hay que aprender a discernir y a tener un diálogo interno mucho más noble, mucho más empático con nosotras mismas. Y pues nada, o sea, decía de la magia de la terapia porque todas esas ideas están en nuestra cabeza todo el tiempo, pero cuando estás en terapia tratas de poner un orden en esas palabras. Entonces, al poner orden en esas palabras, tú vas formando frases que no solo se quedan en tu cabeza, sino que las expresas, y al momento de decirlas se vuelven algo real y es algo que está dentro de ti. Entonces muchas veces estás hablando de algún tema en terapia y de pronto dices algo que dices, ¡ah! No manches, acabo de decir esto, sí es cierto. Es algo que me hace sentir mal, o algo que me hace sentir bien, o algo que me hace sentir débil. Y entonces en ese momento te das cuenta y haces consciente una idea que tal vez solamente estaba flotando en tu cabeza. Entonces la importancia de hacer consciente esos pensamientos es muy grande, porque a partir de ello tú puedes empezar a construir cosas diferentes, y eso es parte de conocerte a ti misma. Entonces, por ejemplo, ya sé que cuando me siento muy sola, no sé, un ejemplo, ya sé que cuando me siento muy sola empiezo a llamar a muchos amigos, empiezo a buscar las que son solteras, empiezo a buscar dates en Tinder o cosas por el estilo, y al final es algo que no te lleva a nada, y que sabes que después de eso te sientes como súper hueco, y después te das cuenta de que, no sé, en realidad es porque no te gusta estar sola, porque no te gusta escuchar tus pensamientos, porque te da miedo escuchar lo que llevas dentro. Entonces, al hacer conscientes estas cosas, tú puedes lograr cosas mucho más grandes, porque ya conoces esa parte de ti, ya sabes que eres así, ya sabes que cada vez que te sientes sola o te sientes vacía o te da miedo estar contigo, acudes y tomas ese tipo de acciones o de actitudes. Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque la próxima vez que tú digas, me siento sola, voy a hablarle a mis amigos, más bien es momento de preguntarte, ¿por qué no me gusta estar conmigo? ¿Por qué no me gusta estar sola? ¿Qué hay en mis pensamientos que me hacen luego huir y distraerme, ya sea en el celular o saliendo, etcétera? ¿Qué hay en eso que no quiero ver? Entonces, creo que este conocimiento de estas cosas de estas decisiones que tomas es muy importante, porque al final de cuentas puedes empezar a tomar acciones diferentes. Entonces, tal vez en este ejemplo puedas decidir pasar tiempo
sola en tu casa. Ok, ¿por qué no en vez de hablarle a mis amigos, me tomo el tiempo de hacerme un tecito, de ponerme una mascarilla y de ver la película que siempre he querido ver y que nunca he tenido tiempo de ver, ¿no? Entonces, tal vez es ese camino de amor propio, de empezar a aprender, a pasar tiempo contigo misma, porque también eso jamás nos los enseñan. O sea, jamás nos enseñan que estar solo o estar sola, jamás nos enseñan a las mujeres a que estar sola, pasar tiempo sola, es algo hermoso. Entonces tenemos que descubrirlo, tenemos que descubrirnos a nosotras mismas, pasando tiempo con nosotras mismas, dándonos amor a nosotras mismas, procurándonos a nosotras mismas. Y por ejemplo hay un ejercicio terapéutico que a mí me ha servido muchísimo para tomar decisiones importantes en mi vida, y es esta parte de buscar, pensar en ti cuando eras una niña de 7 años o de 6 años. Una niña de 6, 7 años depende de un adulto, ¿no? Ella no puede tomar las decisiones por sí sola, no se puede cuidar por sí sola. Entonces, hacer este ejercicio de imaginarte tú pequeña y que tú estás a cargo de ti misma. Entonces, si llega ¿cómo se puede decir? Tu niña de 6 años y se pone enfrente de ti, tú no le dirías, qué gorda estás, no vales nada, eres una persona sin éxito, mil cosas, ¿no? O lo mismo que pasa, si tu yo niña llega contigo y te dice, es que ya no quiero ver a esta persona porque me hace mucho daño, porque me hace llorar. O sea, hablando, por ejemplo, de tener una relación con una pareja que es muy tóxica. Entonces, que llegue y te diga, ya no quiero estar con esta persona porque me hace llorar, porque me hace sentir muy mal, porque me hace sentir menos, por muchas cosas. Tú vas a ver a la niña y te vas a enojar y no vas a permitir que nadie le haga daño y no vas a permitir que vuelva a ver a esa persona jamás, que nunca se le vuelva a acercar para que no le haga daño. Entonces lo mismo es, si tú harías eso por tu yo niña, ¿por qué no lo haces por tu yo adulta? Entonces creo que esta es una reflexión que a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de muchas cosas, y créanme que de verdad no tengo tanto tiempo de haber conocido como esta parte de cuidar a tu yo niña y a tu yo adulta, y me ha funcionado mucho. O sea, de verdad, gracias a ello he tomado decisiones en las que me he alejado de trabajos que me hacían mucho daño, de personas que me hacían mucho daño, y que es difícil tomar la decisión, pero siempre lo importante debe de ser pensar en ti, en tus emociones, de cuidar tus emociones, de cuidar tu autoestima, de cuidar tu estado de ánimo, porque al final esas son las únicas cosas que están bajo nuestro control. Entonces, creo que esta es una invitación, chicas, a todas ustedes a que reflexionen sobre su vida, sobre la importancia del amor propio, sobre la importancia de pasar tiempo a solas, de conocerte a ti misma, de conocer todas estas herramientas que tú tienes como solo tú eres, y de conocer también estas otras cosas tuyas que no te gustan, y verlas de frente y afrontarlas, y tomar una decisión. O sea, muchas veces nos pasan cosas de niños o de grandes que son muy dolorosas y que solamente queremos meter en un cajón y abandonar para siempre. Y las cosas no son así. Las cosas se tienen que de alguna forma afrontar, de alguna forma, más que afrontar, aceptar que todo eso forma parte de nuestro pasado. Agradecer que esas cosas de alguna forma nos han hecho quienes somos ahora. Y pues todo esto se escucha muy bonito y muy fácil, pero yo sé que es un trabajo que dura muchísimos años. Y créanme que yo sé que vivimos en la inmediatez, donde todos estamos el tiempo pasándola en TikTok, en Reels,
que todo dura 15 segundos y ya es otro tema. Entonces estamos en una vida tan acelerada, tan rápida, que no nos detenemos a pensar justo que vida solo hay una y es esta. Entonces, por favor, te invito a que conozcas este lado de la vida, que es el amor propio, que es el cuidado, el autocuidado, y que son todas estas cosas que te pueden nutrir, que te pueden hacer crecer como persona, y que yo sé que muchas veces no tienen resultados inmediatos, pero de verdad son inversiones que uno hace a un tiempo largo, tal vez, pero que funcionan y que tienen resultados y que se necesita de mucha valentía, de mucha fuerza, de mucha paciencia para poder lograr cosas y construir cosas mejores para nuestro futuro. Porque tal vez manejar o hacer consciente ese proceso de, por ejemplo, una relación tóxica en el futuro te va a traer que tengas relaciones más sanas, que esté ante otra persona, en este caso tu pareja, que antepongas tu estado emocional ante otra persona. Es decir, esto te va a ayudar a no permitir a poner límites, a justo no permitir que las personas te dañen y alejarte de las cosas que no te hacen bien. Entonces, este es mi punto de vista. Espero que se hayan identificado, conectado en algunas situaciones. Yo sé que de pronto es difícil conectar con tus emociones, pero creo que todos tenemos esta habilidad de hacerlo. Solamente hay que tener esta curiosidad y estas ganas de explorar nuestras emociones y de trabajar con ellas, y creo que se pueden lograr grandes cosas. Así es que les deseo un feliz mes del amor y la amistad, y sobre todo del amor propio, porque tal vez de este podcast o este video que están viendo en adelante las cosas pueden cambiar y tu forma de pensar o de ver las cosas puede cambiar para bien. Entonces, pues muchísimas gracias por haber escuchado toda esta historia que les estoy contando, que he vivido en carne propia y que me ha ayudado muchísimo, y simplemente quería compartirla con todas ustedes. Y pues nada, nos vemos en otro episodio. Por favor, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, compartan con las personas que más quieran, y por favor déjenme en los comentarios si ustedes ya van a terapia, qué tipo de experiencia han tenido en terapia. Me encanta leerlas, así es que nos vemos después en otro episodio. Adiós.